Atención Venezuela y el mundo, lo que estamos presenciando en las últimas 72 horas dentro de los muros de concreto del Helicoide no es solo el fin de una era, sino el colapso total y violento de una estructura criminal que saqueó a una nación entera durante más de 2 décadas. El centro de torturas más temido de América Latina se ha convertido ahora en la jaula de oro, donde el hombre que una vez se creyó intocable, Nicolás Maduro, enfrenta sus horas más oscuras. La tensión es tan alta que el aire parece a punto de estallar en llamas. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel confirman que Maduro no ha dejado de gritar y golpear las paredes de su celda de máxima seguridad, una habitación reducida que contrasta con los lujos imperiales de Miraflores. El antiguo dictador ha perdido el juicio, rompiendo cada objeto a su alcance y clamando por una lealtad que ya no existe. Pero lo que ha desatado el pánico absoluto no es solo su captura, sino el descubrimiento de la magnitud real de su traición. Las investigaciones preliminares de la coalición internacional y expertos financieros indican que la cifra de malversación no es de unos pocos miles de millones. Estamos hablando de una red de corrupción que supera los 500.000 millones de dólares, una suma astronómica que ha dejado a los analistas globales en estado de shock. Este dinero, rastreado a través de paraísos fiscales y cuentas fantasmas en 3 continentes, es el botín de un asalto sistemático contra el pueblo venezolano. En el corazón de este caos, un nombre resuena con fuerza en los pasillos de Washington y Caracas: los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, los arquitectos del andamiaje político del régimen, han recibido un ultimátum final que ha congelado la sangre en sus venas. El Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, junto con unidades de élite que ejecutaron la extracción forzada, les han entregado un mensaje claro y sin margen de negociación: o entregan hasta el último centavo de las rutas del oro y el narcotráfico, o enfrentarán el mismo destino que Maduro, pero sin las garantías de un tribunal internacional. La presión es asfixiante. Se reporta que Delcy Rodríguez, tras conocer los detalles del ultimátum, sufrió un colapso nervioso en su búnker privado. El terror no es para menos, pues el rastro del reloj que llevaba Maduro, esa pieza de ingeniería de la Agencia Central de Inteligencia que permitió su geolocalización exacta en medio de la paranoia del anillo de seguridad cubano, es solo la punta del iceberg de la tecnología de vigilancia que ahora los tiene a ellos en la mira telescópica. El helicoide está al rojo vivo porque los secretos que allí se guardan están empezando a filtrarse como lava volcánica, destruyendo las últimas lealtades de un círculo íntimo que ahora se devora a sí mismo para sobrevivir. La comunidad internacional observa con asombro cómo los pilares del poder en Venezuela se desmoronan mientras Maduro, en un ataque de furia desenfrenada, asegura que si él cae, no quedará nadie en pie para contar la historia. Este es el inicio del fin, y el ultimátum a los Rodríguez ha marcado el punto de no retorno en esta partida de ajedrez geopolítico, donde la justicia finalmente ha decidido mover sus piezas con una ferocidad nunca antes vista. El silencio sepulcral que solía reinar en las oficinas de la contrainteligencia ha sido reemplazado por un zumbido constante de comunicaciones cifradas que fluyen entre Caracas y Washington. Dentro de la celda de acero del helicoide, la situación ha cruzado la frontera de lo imaginable. Nicolás Maduro, el hombre que una vez comandó a cientos de miles de soldados, ahora se encuentra reducido a un estado de desesperación animal. Informes filtrados por guardias que han desertado en las últimas horas describen una escena dantesca. El exmandatario ha intentado arrancar las placas de metal de las paredes con sus propias manos, gritando nombres de generales que ya no responden a sus llamadas. La paranoia lo ha consumido por completo, al punto de que se niega a ingerir cualquier alimento, alegando que la Agencia Central de Inteligencia ha infiltrado nanoelementos en el agua para controlar su mente. Pero la verdadera pesadilla para el régimen no está en sus gritos, sino en los datos
que han comenzado a emerger de las computadoras incautadas, si el mundo se escandalizaba por cifras de miles de millones de dólares, la realidad que ahora sale a la luz es infinitamente más devastadora. Los analistas forenses de la coalición internacional han descubierto una red de lavado de dinero que movió la cifra astronómica de 850.000 millones de dólares a través de bancos en Rusia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Este no fue un simple saqueo, fue el desmantelamiento total de la riqueza de una nación, orquestado con una precisión quirúrgica por los hermanos Rodríguez. Mientras tanto, en los búnkeres de alta seguridad donde se esconden Delcy y Jorge, el terror se ha vuelto palpable. El ultimátum que recibieron no solo mencionaba la entrega de activos, sino que les revelaba que cada uno de sus movimientos ha sido monitoreado desde hace 36 meses mediante una tecnología de seguimiento invisible. La pieza clave de esta operación, el famoso reloj de pulsera que Maduro lucía con orgullo, no era una simple joya de lujo, era un dispositivo de vigilancia biométrica de última generación que enviaba datos constantes sobre su ubicación y ritmo cardíaco directamente a los servidores del Angle. Los Rodríguez ahora saben que no hay lugar en el planeta donde puedan ocultarse la tecnología que los rodeaba, desde sus teléfonos encriptados hasta sus sistemas de defensa antiaérea comprados a potencias extranjeras, ha sido comprometida por agentes infiltrados que operaban bajo sus propias narices. La tensión en las calles de Caracas se siente como una cuerda a punto de romperse, mientras los colectivos armados, antes leales al régimen, comienzan a dispersarse al darse cuenta de que sus jefes están siendo procesados como criminales de guerra comunes. La Casa Blanca, a través de sus portavoces más agresivos, ha dejado claro que el tiempo de la diplomacia ha terminado. La orden es clara: recuperación total de los activos robados y la captura de cada cómplice en la cadena de mando. En este momento, Jorge Rodríguez se encuentra en una encrucijada mortal, intentando negociar una inmunidad que ya no está sobre la mesa, mientras su hermana Delcy quema frenéticamente documentos que la vinculan directamente con el narcotráfico internacional. El desplome es total y lo que antes era un gobierno se ha transformado en una carnicería política donde los antiguos aliados se venden entre sí por una oportunidad de evitar la cadena perpetua en una prisión federal. La caída de Maduro no es el final, es solo el prólogo de una purga masiva que está barriendo con cada rincón del poder en Venezuela. La magnitud del desastre para la cúpula del poder en Venezuela ha alcanzado niveles que ningún analista internacional pudo prever, superando cualquier escenario de ficción geopolítica. Mientras Nicolás Maduro se desmorona físicamente en su celda, los informes que emanan del centro de detención indican que la coalición internacional ha logrado romper el código de silencio de los anillos de seguridad más íntimos. Lo que han encontrado dentro de las cajas fuertes ocultas en los sótanos del helicoide ha dejado sin aliento a los investigadores. Documentos que certifican una fortuna oculta de 1 millón de millones de dólares, una cifra tan vasta que equivale al Producto Interno Bruto de varias naciones desarrolladas, sumadas. Este tesoro de guerra, custodiado por mercenarios extranjeros que huyeron al primer intercambio de disparos, representa el sacrificio y el hambre de 30 millones de venezolanos. La presión sobre los hermanos Rodríguez ha pasado de ser una advertencia diplomática a una persecución implacable por tierra, mar y aire. Se ha confirmado que unidades de fuerzas especiales, compuestas por más de un centenar de los guerreros más letales del planeta, han cercado las propiedades secretas de Jorge Rodríguez en las costas del Caribe. La orden es tajante: no hay salida. El ultimátum final que aterroriza a los hermanos no es solo por la pérdida de sus riquezas, sino por la revelación de que sus propios sistemas de inteligencia los han traicionado. Cada palabra grabada
en la intimidad de sus hogares. Cada transacción realizada en la sombra ha sido capturada por una tecnología de espionaje que convierte cualquier dispositivo electrónico en un testigo de cargo. Delcy Rodríguez, según fuentes que operan desde el interior del palacio, ha intentado negociar un asilo relámpago en 5 países diferentes, pero todos, incluso sus antiguos aliados ideológicos, le han cerrado las puertas en la cara, temiendo las represalias de una justicia internacional que ya no acepta sobornos. La situación dentro del helicoide se ha tornado violenta cuando los antiguos torturadores, temiendo por sus propias vidas, han comenzado a señalar con el dedo a sus superiores para salvarse de la horca política. La estructura de mando del partido oficialista se ha fragmentado en 1000 pedazos y se dice que Jorge Rodríguez ha tenido que ser atendido de urgencia por un ataque de pánico masivo tras ver las imágenes de satélite que muestran a los portaaviones posicionados frente a las aguas territoriales. No hay lugar para el error y mucho menos para la compasión. Los expertos en economía criminal aseguran que el rastro del dinero lleva directamente a redes de tráfico de influencia que involucran a potencias del otro lado del mundo, lo que convierte esta crisis en un polvorín global. El pueblo venezolano, al borde de una explosión social sin precedentes, observa cómo los muros de la opresión se agrietan mientras los líderes que juraron morir por la patria se preparan para saltar del barco, llevándose lo que pueden en maletas llenas de diamantes de sangre. La caída de este imperio de corrupción es tan estrepitosa que el eco de su derrumbe se escucha en todas las capitales del mundo libre, marcando el fin definitivo de una tiranía que se creía eterna, pero que terminó siendo devorada por su propia ambición desmedida. El reloj de arena se ha agotado para los hermanos Rodríguez y el sonido de los rotores de helicópteros invisibles sobrevolando Caracas es el recordatorio constante de que el cielo ya no les pertenece. Dentro de las celdas de castigo del helicoide, el descenso a la locura de Nicolás Maduro ha alcanzado un clímax aterrador. Fuentes internas aseguran que el antiguo mandatario, en un arrebato de furia psicótica, ha destrozado el mobiliario mínimo de su celda, lanzando pedazos de madera y metal contra la mirilla de observación, mientras maldice a sus propios generales de división. Su voz, ahora ronca y quebrada, resuena por los túneles de concreto como un eco del vacío de poder que ha dejado atrás. La inteligencia aliada ha filtrado que Maduro está convencido de que las sombras en las esquinas de su celda son agentes de operaciones especiales, esperando el momento exacto para su extracción final hacia un destino desconocido. Pero mientras el líder cae en la demencia, la verdadera batalla se libra en los despachos, donde se procesa la información financiera más escandalosa de la historia moderna. Los documentos recuperados de los servidores privados de la vicepresidencia revelan que el saqueo no se detuvo en las cifras mencionadas anteriormente. El rastro de la cleptocracia apunta ahora a una suma estratosférica de 1.500 mil millones de dólares, una cantidad que desafía la lógica económica y que ha sido dispersada en complejos industriales en el sudeste asiático y minas de diamantes en el corazón de África. Este es el botín que los hermanos Rodríguez intentan proteger desesperadamente, pero el ultimátum que han recibido es absoluto. Tienen exactamente 72 horas para entregar las coordenadas de las bóvedas de oro físico ocultas en el Amazonas, o verán cómo sus nombres son borrados de la historia mediante una orden de captura internacional que incluye el uso de fuerza letal. El terror en el rostro de Jorge Rodríguez, captado por cámaras de vigilancia de alta resolución que el mismo régimen instaló y que ahora sirven a sus captores, muestra a un hombre que sabe que ha sido abandonado por sus protectores extranjeros. El servicio de inteligencia cubano, el temido G2, ha iniciado una retirada táctica silenciosa, dejando a los jerarcas venezolanos a merced de una coalición que no acepta términos medios. La desesperación ha llevado a Delcy Rodríguez a un estado de paranoia tal que ha ordenado la ejecución de sus propios guardias de confianza
sospechando que cada uno de ellos es un informante de la Agencia Central de Inteligencia. Mientras tanto, en los niveles inferiores del helicoide, el aire se vuelve denso con el olor del miedo. Los antiguos verdugos ahora se agolpan frente a las cámaras de interrogatorio, suplicando por clemencia y ofreciendo detalles minuciosos sobre las rutas del narcotráfico que financiaban el estilo de vida imperial de la familia presidencial. La situación ha escalado tanto que se reporta que buques de guerra de potencias occidentales han bloqueado las salidas marítimas, asegurando que ningún avión privado cargado con lingotes de oro pueda despegar de las pistas clandestinas. El colapso es inminente, agresivo y total, transformando lo que alguna vez fue un gobierno en un nido de ratas que se muerden entre sí mientras el agua del juicio final comienza a inundar sus búnkeres de lujo. El contador de la historia ha llegado a cero y el estruendo del colapso es ahora ensordecedor en las profundidades del helicoide, mientras las manecillas del reloj avanzan hacia la ejecución del ultimátum. Jorge Rodríguez ha sido visto por testigos internos en un estado de postración absoluta, consumido por un sudor frío que no cesa mientras observa en las pantallas de su centro de mando cómo los activos financieros del régimen desaparecen en tiempo real. No son solo cuentas bloqueadas, es la evaporación de una fortuna que los peritos internacionales han recalculado ahora en la cifra inaudita de 2.500.000.000.000 de dólares. Este tesoro maldito, que incluye el control de rutas de narcotráfico transcontinentales y el tráfico de materiales radiactivos en el arco minero, está siendo desmantelado por un algoritmo de inteligencia artificial de la coalición internacional que rastrea cada centavo hasta las bóvedas más profundas de los bancos suizos y las plataformas de criptomonedas en la zona gris de la red. La desesperación de los hermanos Rodríguez es tal que fuentes de alta fidelidad aseguran que Jorge intentó establecer una línea directa con el Kremlin solo para encontrarse con un tono de ocupado y la fría realidad de que sus antiguos protectores ya han negociado su entrega a cambio de concesiones energéticas globales. Delcy Rodríguez, por su parte, se encuentra atrapada en una espiral de paranoia violenta, ordenando la fortificación de su residencia con sistemas de defensa láser que, irónicamente, ya han sido saboteados por agentes encubiertos que se hacen pasar por su personal de servicio más íntimo. En el bloque de máxima seguridad del helicoide, la figura de Nicolás Maduro ha dejado de ser la de un hombre para convertirse en la de un espectro que deambula entre las sombras de su celda. El antiguo dictador ha comenzado a sufrir alucinaciones vívidas, conversando en voz alta con los fantasmas de sus predecesores y figuras históricas, mientras desgarra sus vestiduras en un acto de locura que ha sido captado por micrófonos ocultos. Se dice que sus gritos de traición se escuchan hasta en las oficinas administrativas, donde los oficiales de rango medio están destruyendo frenéticamente uniformes y banderas para intentar mezclarse con la población civil antes de que las fuerzas de extracción den el paso final. El aire en Caracas está cargado de una electricidad estática que precede a la tormenta definitiva. El ultimátum no solo exige la devolución del dinero, sino que impone la entrega inmediata de los códigos de activación de las milicias armadas y la ubicación exacta de los misiles de largo alcance ocultos en túneles bajo las montañas del Ávila. Si los Rodríguez no cumplen antes del amanecer, la orden de ejecución táctica se activará, permitiendo que drones de ataque de última generación, capaces de atravesar búnkeres de hormigón armado, neutralicen los centros de mando donde todavía intentan resistir. La tensión ha llegado a un punto de no retorno, donde incluso los comandantes de la Guardia Nacional han comenzado a arrestar a sus propios superiores para presentarlos como trofeos ante la justicia internacional. Este es el escenario de un fin de régimen que no se retira con dignidad, sino que se hunde en un fango de traiciones cruzadas y terror absoluto,
Mientras el mundo observa en directo la desintegración de una estructura criminal que una vez juró que nunca sería vencida. La caída no es solo política, es física, moral y definitiva, dejando a los Rodríguez como los últimos peones de un tablero que ya ha sido barrido por la mano implacable de la justicia global. El telón de acero ha caído finalmente sobre la tiranía más oscura que ha conocido el hemisferio occidental, y lo que queda en el centro de detención del helicoide es solo el eco de un imperio de cenizas. En estas últimas horas, la realidad ha superado cualquier ficción geopolítica imaginable cuando los equipos de asalto de la coalición internacional, apoyados por tecnología de pulso electromagnético que desactivó cada sistema de defensa remanente, penetraron en el corazón del complejo. Lo que encontraron en la celda de máxima seguridad fue a un Nicolás Maduro completamente quebrado, un hombre que ya no gritaba órdenes, sino que sollozaba en un rincón, aferrado a los restos del reloj que la inteligencia estadounidense utilizó para sellar su destino. Pero la verdadera magnitud del terremoto político se sintió cuando los auditores internacionales confirmaron el hallazgo final en las bases de datos encriptadas de la familia Rodríguez. No estamos hablando de miles de millones. La cifra definitiva del saqueo sistemático ha sido calculada en 5 billones de dólares, una suma tan inmensa que podría liquidar la deuda externa de toda América Latina y transformar a Venezuela en la nación más rica del planeta en cuestión de meses. Este capital, que incluye reservas estratégicas de coltán, depósitos masivos de oro puro y redes de inversión en complejos tecnológicos globales, marca el final de la cleptocracia más grande de la historia humana. Mientras las cámaras del mundo entero se enfocan en la imagen de Maduro siendo conducido en cadenas hacia un avión de transporte militar con destino a la Corte de La Haya, el destino de Jorge y Delcy Rodríguez se ha sellado en la oscuridad. Se informa que tras el vencimiento del ultimátum, los hermanos fueron localizados en un búnker subterráneo a 200 metros bajo el nivel del mar, una instalación diseñada para sobrevivir a un ataque nuclear que se convirtió en su propia tumba política. Al ser capturados, se dice que Jorge Rodríguez intentó ofrecer los códigos de acceso a las últimas cuentas secretas a cambio de un exilio seguro, pero la respuesta de la justicia internacional fue un silencio absoluto y el cierre de las puertas de su celda de acero. La caída de este régimen no es solo el fin de un grupo de hombres y mujeres corruptos, es la desintegración total de un modelo de opresión que intentó desafiar las leyes de la economía y la moralidad global. Los expertos aseguran que las próximas décadas se dedicarán a desenterrar los secretos que aún yacen bajo el suelo venezolano, mientras el pueblo, en una explosión de júbilo y llanto, comienza a derribar las estatuas y los símbolos de una era de terror. El helicoide, antes símbolo de tortura y miedo, está siendo transformado en un museo de la memoria, un recordatorio eterno de lo que sucede cuando la ambición desmedida y la traición a la patria se encuentran con la voluntad implacable de la libertad internacional. La operación de extracción y justicia ha concluido con un éxito del 100%, dejando una lección clara para cualquier otro dictador que crea que sus muros son impenetrables. El amanecer sobre el Caribe hoy tiene un color diferente, el color de una nación que recupera su alma después de haber sido devorada por monstruos que hoy finalmente enfrentan el juicio de la historia y la eternidad tras las rejas. Este es el cierre de un capítulo sangriento y el inicio de una reconstrucción que asombrará al mundo, porque el gigante ha despertado y sus cadenas han sido pulverizadas para siempre.